Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues estamos aquí con una reacción un tanto particular. Jaiki nos trae a Lorna Shore con la canción Oblivion. Dice Jaiki que es un grupo de deathcore estadounidense que de hecho lo vio hace poco sacando una nueva canción y es la que quiere que veamos. Bueno, este grupo ha alcanzado una casi excelencia técnica dentro de este estilo del deathcore, ¿vale? Y bueno, nos traen esta canción. Dice que la banda consolida un estatus ya como una de las grandes potencias de su estilo, ¿no? Del deathcore sinfónico. Mezcla brutalidad con melodía y con un sentimiento dramático que recuerda a bandas más melódicas, pero sin perder un ápice de su agresividad. Así que ya intuyo yo que este es de los grupos que te va a gustar a ti. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, efectivamente. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos a empezar. Vaya comienzo. Esto parecía una peli posapocalíptica, ¿verdad? Porque parece que hay algo en el aire que se tienen que poner ese tipo de máscaras. Aunque cuando estaban dentro de la casa, decía yo, si entras en una habitación y la habitación está cubierta con Con sábana, plástico. con plásticos transparentes, todo el que haya visto Dexter sabe que eso es mala La señal. carnicería. Eso es mala señal, efectivamente. Eh, bueno, en cuanto a la estructura, aquí, claro, es una introducción teatral, hay incluso un preludio así orquestal, em, se escuchan incluso tambores lejanos y bueno, el riff ese que va increciendo es en tono amenazador totalmente, nos está preparando el cuerpo. Y además de verdad, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Y ya cuando aparece en primer plano, la chica está toda ensangrentada, bueno, muerta. Y arrastrando el cadáver y enterrándola. Madre.
¿Y Bueno, qué voz tiene este hombre, eh? ¿chica o es este hombre que también es rubito así? Es que sí, con la cara ensangrentada no sabría yo decirte. Yo juraría que es una chica, pero Sí, bueno. a mí también me lo pareció, pero bueno, ya me entra la duda. Em, los riffs de guitarra, mm, bueno, son brutales, son demoledores. Me gusta la guitarra, además. Sí, sí. Llama mucho la atención. Ya no sé cómo definir estos riffs, ya así casi como destructivos, ¿no? Eh, sí, sí, Y afinadas muy. la batería, Además, la técnica de batería era muy del estepario que en vez de estar todo el tiempo así, sí, sí, está era de así con la muñeca. mano, sí, sí, sí. Claro, porque así alcanzan mucha más velocidad. Y Madre mía. sí, 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 Me sí. gustaría, luego, todos estos vídeos y tal, incluso en los conciertos, a mí me molaría verle los pies a los baterías, sobre todo en este tipo de música, Es muy para verle interesante. cómo están tocando. Sí, porque los conciertos, la típica toma es la toma cenital desde Claro que arriba. está desde arriba, pero Pero es claro, muy bueno, interesante. si enfocan, hay veces que enfocan desde atrás y se le ve por lo menos mover las piernas, dice, le está dando bien, pero claro, si le enfocan desde arriba o le enfocan desde delante, pues no se le ven las piernas. Claro, es muy interesante verle los pies, porque sacas mucha información de cómo toca la batería. Bueno, vamos a darle un poquito más y seguimos comentando porque me gustaría analizar lo que es al vocalista, la producción y más temas. Venga, un poquito para atrás y continuamos. Bueno, pues lo que es el vídeo es prácticamente una La película, película sí, sí. o una serie a la que estoy viendo yo de Last of Us. Es muy rollo. Aquí algo ha pasado. Evidentemente la civilización ha finalizado tal y como la conocemos. Nos están metiendo ahí eh, la trama de que no sabemos qué es lo que incluye esos botes con el líquido azul. Sí, Si será alguna cura o algo, me imagino, ¿no? una cura o es O una droga o...
No sabemos si esa droga ha ocasionado el resto de cosas. Además que la premisa de que se queden ahí sin aire y empiecen a escupir sangre y se mueran, Sí, es que vimos hace poco una serie argentina en Netflix creo que es, no me acuerdo ahora. Y es eso, ¿no? Tienen que estar metidos en casa. Abren la ventana y directamente se mueren. Hay algo en el aire y claro. se mueren. Puede ser que haya habido una tercera guerra mundial que haya sido bacteriológica y el aire ya se lo han cargado y Sí, bueno, está contaminado. está todo Pero claro, contaminado. hay con las máscaras esas que solo. Además que no van tapados ni nada, que van aquí con el oxígeno aquí. No, No no sé sabes si yo. eso tiene algún tipo de onda que protege, ¿no? En un radio. Bueno, a ver, es interesante, teniendo en cuenta de que es un Es un videoclip videoclip, claro. y no tiene los medios técnicos como para hacer grandes alardes, digamos, de efectos especiales. Pues molaría ver una peli de esto, ¿eh? Sí, sí, desde luego te plantea algo muy interesante. Quería hablar de Will Ramos, del vocalista. Em, la verdad es que despliega toda una gama de, de gritos y de, no sé si De llamarlo, rugidos, guturales, cavernosos, hasta screamings muy altos y dramáticos. son- sonidos infernales. Que sí, sonidos ahí infernales, pero lo que sí tiene un control excepcional de su voz, puede pasar desde la violencia controlada hasta casi un clamor melancólico, y todo eso sin parecer forzado. Claro, Así que todo eso es muy buena técnica, tiene potencia, así que creo que solamente por la voz de Will Ramos ya esta banda tiene un toque distintivo, ¿no? distinto, sí. Sí, sí, sí. Y mira, voy a elogiar la producción porque mira que es duro. Mira que las guitarras están a tope, pero todo se escucha muy bien y muy claro. Yo escucho perfectamente lo que está haciendo cada guitarra, lo que está haciendo el bajo, lo que está haciendo la batería y la voz. Así que por ahí chapó. Es decir, me parece súper complicado en los grupos de deathcore de que todo suene bien. Es decir, Sí, claro, que cada instrumento suene y, como tiene que sonar y se y que el escuche, ¿eh? oyente lo escuche todo nítido, ¿vale? Es decir, que cada instrumento se entienda. Así que me parece brutal. Siempre estamos diciendo que en Japón son superiores haciendo vídeos, pero este es muy bueno. Este es muy bueno, sí, este es muy bueno. Podría competir, aunque cuando hablamos de Japón me refiero a la media de vídeos de Japón. Es decir, normalmente cualquier vídeo de Japón le da mil vueltas a uno de Occidente, porque, entre otras cosas, porque son mucho más creativos. Entonces se les ocurren cosas que Sí, alucinamos. sí. Pero Pero este meter ahí un apocalipsis ahí sí, en la canción sí, 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 y sí. con ese nivel, porque ha estado, hemos visto cómo se moría ahí vomitando sangre, está muy bien hecho, ¿eh? Sí, sí, todo muy bien hecho, muy realista. Em, y claro, esto es casi... Bueno, yo supongo que como en todo, habrá en ese mundo gente que sea, que resista más o resista menos ese aire viciado, no sé cómo llamarlo. Y entonces estaríamos ante un tema de evolución natural, ¿no? A ver quién... Pero bueno, Yo vamos, seguro que cascaba rápido. nosotros los primeros ahí. Nosotros en cualquier película seríamos o el zombie de turno o... Sí, sí, yo sería de los primeros en caer, ya te digo yo que iba a durar poco. Venga, pues continuamos.
Bueno, impresionante todo esto de que nos han ofrecido. Vamos a dar un repasito también, ¿no? Aquí a los miembros de la banda. Austin Archie, el batería, como hemos dicho, demoledor, el tío es una máquina de guerra, casi. No vea cómo le pega. Eh, Es alucinante. Tiene mucho control dinámico, hace muy los redobles, los fills muy precisos, las transiciones, todo con mucha rapidez y sin perder agresividad. Y, y me parece que tiene mucha química con el bajista, ¿vale? Que es su, digamos, su partner aquí con el tema de la sección rítmica, que es otro que tiene unas líneas muy profundas en cuanto al groove del bajo, eh, los cambios de tiempo. Y la verdad es que aporta muchos matices, ¿no? El bajo y se acopla perfectamente a la batería. Son un tándem increíble, ¿no? Además refuerza la parte sinfónica y le añade mucho cuerpo a la canción. Demoledores. Y sí cuando he hecho el solo, la guitarra, Sí, yo ahí hubiera bajado un poquito la velocidad del batería para que se luciera un poco más la guitarra, porque prácticamente le ha comido el terreno. bueno, son una pareja de guitarristas, ¿no? Se llaman Adam D'Amico y Andrew O'Connor, que Sí, pero Ujú. yo hubiera bajado un poquito la velocidad del Sí, sí, yo batería también. para un poquito de descanso y que se hubieran lucido los dos y hubiera estado de lujo, que no ha Sí, estado mal, pero lo que comentamos ahí a veces, ¿no? ya, Que hay que dejar respirar también. claro, claro. Y es que además como estaban casi al mismo volumen, Sí, pues prácticamente se solapaban uno la batería con la guitarra, pero bueno. claro, claro. Ujú. Vale, pues más cositas. Vamos a hablar también de los, como decía, de los guitarristas, ¿vale? Son, son muy técnicos, eh, alternan, se alternan perfectamente, todo eso sin disminuir las melodías sinfónicas, em, hacen de todo, es decir, hacen desde armónicos saturados, se mueven por el diapasón a una velocidad increíble. Tienen mucha presencia, tienen distorsión, pero no saturan la mezcla. Y sí he notado yo ciertos efectos de sintetizadores por ahí. Seguramente será algún pedal de la guitarra que te hace también ese tipo de efecto. Porque esta canción tiene parte de orquestación, ¿no? Tiene ahí una cierta carga Sí, sinfónica, introducen cuerdas, coros, piano. Todo eso lo que añade es dramatismo, ¿no? A todas las escenas que estamos viendo. Que incluso la escena de lucha ha quedado fantástico, ¿eh? sí, sí. Bien, Además que la escena de lucha es muy típico de las pelis de Apocalipsis. Te encuentras con otro y en vez de ayudarte, te matas. sí, Te peleas con él y te mata. ¿Por qué? Es que yo eso nunca lo entenderé. Bueno, al final sale la naturaleza humana del más claro, fuerte, la ley del más fuerte, pero claro, claro. yo de verdad que en estos temas dices, lo lógico es ayudarte, ¿no? Pero Sí, bueno, al fin y al cabo, ahí nace el tema de instinto de supervivencia, ¿no? Es decir, hay poco y lo poco que hay me lo van a quitar, ¿no? Entonces, sí, bueno, también, pero y no estás en las sé, yo es últimas, que ves a alguien y lo único que piensas ya es en quitarle en lo que tiene. liquidarle. Claro, claro. Es decir, bueno, pues está muy bien en eso. Por último, volvemos otra vez a la voz, ¿no? Tiene un rango dentro de lo extremo,
tiene un rango de voz muy amplio, ¿eh? Es muy Sí. versátil este Will Ramos y, y yo creo que su precisión vocal, manteniendo la potencia, mm, no deja de lucirse, ¿eh? En toda la canción. No, no, no. Está toda la canción ahí muy alto y me gustaría verle después de un concierto. Sí, Cómo habla, porque como no tenga buena técnica para soltar todo eso, no sé cuánto ha durado el vídeo, 4 minutos. por ahí, por ahí, Ha- por ahí. habrá acabado, como no tenga buena técnica para hacer eso, acabarás que no con miel y limón ahí cuando nada más terminar, porque Impresionante. tela. Sí, sí, sí. Así que nada, resumiendo un poquito, pues eso, la batería y el bajo forman una base imparable y técnica a la vez. Las guitarras exploran lo melódico y lo brutal con virtuosismo. Sí. Eh, Y Ramos, do- esa voz, Ramos domina todo el rango vocal y la producción pues logra un equilibrio entre densidad y definición. Así que muy bien, este grupo me parece muy interesante. Así que nada, lo que decirte, Jaiki, muchas gracias por patrocinar la reacción. Creo que los fans del canal van a disfrutarlo. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Eh, bueno, más cosas. Hay dos formas de poder apoyarnos básicamente, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis reacciones extras. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como Haiki nos ha traído este grupo. Tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas dependiendo del Patreon que elijáis en un periodo de un mes. Los enlaces para poder haceros o miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si de pronto salta la publicidad viendo una reacción, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Y por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o a unirte. Así que amigos, muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.